Buenos días, dándole gracias a Dios por el día de hoy, por su amor, por su misericordia, por lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas. Esta mañana quiero invitarlos a mirar el Evangelio de Juan. Hay veces que nosotros sentimos que estamos solos, que no tenemos nadie que nos ayude, que nadie que nos apoye. A veces nos pasa eso. Mejor dicho, frecuentemente nos pasa. Los seres humanos tenemos la tendencia a deprimirnos, o sea, somos como, hay días que estamos tan animados y hay días que estamos tan desanimados y sin que nos pase, sin que nos haya pasado nada, y a veces pasándonos también, tenemos la tendencia a desanimarnos y a decaer. En esta mañana yo estaba pensando en un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y yo quiero leer dos pasajes. Uno está en Juan capítulo 6 y otro está en Juan capítulo 16. Pero el pasaje que está en Juan capítulo 6, que es un capítulo extenso, versículo 62, Jesús estaba hablando de que Él es el pan de vida, que hay que comer ese pan, que hay que comer que tomar esa sangre. Y la gente se escandaliza, dice, ¿cómo nosotros vamos a comer tu carne? O sea, tú estás loco. Lo catalogan de loco porque él está diciéndole que come ese pan. Entonces, la gente lo critica y él les dice, ¿qué? ¿Esto les ofende? ¿Ah? Entonces, miren lo que dice el versículo 62 del capítulo 6. Dice, pues que si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, que si me vieran subir al cielo donde yo estaba antes. Está diciendo que Él viene del cielo, que va a regresar al cielo. Es interesante, ¿oyó? Entonces, él habla de que el espíritu es el que da vida y la gente lo critica. Entonces, la gente lo está atacando por sus palabras. Pero él le dice, ay, que si me hubiera subido al cielo. Está anunciando que iba a subir al cielo. Que si me hubiera subido al cielo, a donde yo estaba antes, de donde yo vine. Y eso me pareció una frase desafiante, claro, para él, pero ellos no entendían. Ellos no entendían de qué Jesús estaba hablando. Y yo estaba pensando en eso. Y los discípulos dicen, te vas, nos vas a dejar solo. Y Jesús les dice, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. En mi casa, en la casa de mi padre, hay un lugar para ustedes. Eso lo vamos a mirar más adelante. Yo no los voy a dejar solos. Es más, le voy a mandar otro consolador que los acompañe, que esté con ustedes. Voy a mandarles al Espíritu Santo para que esté con ustedes todo el tiempo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él está afirmando que a pesar de que Él iba a partir, Él iba a estar con nosotros. Y la gente no entendía de qué Jesús está hablando. Para nosotros es fácil entenderlo porque tenemos la Biblia completa. Ellos tenían el Antiguo Testamento y muchas cosas estaban dichas, muchas cosas estaban anunciadas, y Él era el cumplimiento de todos esos anuncios. Pero yo les dije que tenía dos pasajes. El otro está en Marcos capítulo 16. En este pasaje de Marcos 16, que nos aclara un poquito más el panorama, mire lo que dice Jesús. Vea, Marcos capítulo 16, dice, versículo 19. Y el Señor, Marcos capítulo 16, versículo 19, lo estoy repitiendo para que usted tenga tiempo de anotarlo al menos, o de buscarlo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Esto me pareció espectacular. Después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la derecha de Dios.
Voy a leer el último versículo para hacerle honor al Evangelio. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Ahí termina Marcos su Evangelio. Pero el Señor está, pero Marcos nos está diciendo y nos está contando que el Señor, después que habló con los discípulos y les dijo que predicaran el Evangelio, fue la última instrucción que les dio y les dijo, van a haber señales que los van a seguir. Dice que subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, fue recibido en el cielo. O sea, Dios quedó satisfecho con lo que Cristo hizo y lo recibió en el cielo y lo sentó a su diestra. A ese hecho de que Él sube al cielo, que está dicho en Hechos, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 9 de Hechos, que dice que ellos se quedan mirando al cielo, viendo a Jesús cómo está subiendo, cómo está partiendo hacia el cielo. Y hay dos ángeles, dos personas con vestiduras resplandecientes a su lado, que Lucas los describe como ángeles. Dice, ellos le dicen, ¿y ustedes qué hacen mirando al cielo? Ese Cristo que ustedes ven que ha ido, así como se fue, él mismo, así mismo volverá. ¿Sí? En el libro de Hechos dice eso, que ellos están viendo y que así como él se fue, que así mismo regresará otra vez. Esos son pasajes que son súper importantes. Entonces, a ese hecho de que Jesús sube al cielo, él muere, resucita, habla con los discípulos y después sube al cielo. Me están mostrando que Cristo no solamente muere, sino que asciende a los cielos, sube a los cielos. Eso es lo que le llamamos nosotros la ascensión, que la Biblia habla de la ascensión de Cristo, el que ascendió a los cielos. O sea, esa ascensión es una subida con su cuerpo visible, que lo pueden ver. Entonces, Cristo ascendió a los cielos. De eso no hay duda. Pablo lo afirma en Corintios. Pablo dice, lo que yo aprendí fue que Cristo murió en la cruz, que resucitó y que subió a los cielos. Pablo también afirma que él un día iba a regresar, que Jesús iba a regresar, así como lo afirma Juan, como la Biblia lo afirma tantas veces, de que hay un regreso, un segundo regreso de Cristo. Un segundo regreso. Y va a venir a buscar a su iglesia. Porque esta muerte de Cristo genera lo que nosotros conocemos como la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Mucha gente a veces piensa que la iglesia de Cristo es el edificio donde uno se reúne. No, ese es un edificio, esa es una casa y mucha gente le ha puesto una religiosidad como si fuera el tabernáculo o el altar del Antiguo Testamento. No, es un edificio, es una casa, es un local, es un sitio donde se reúnen personas, es un sitio donde la iglesia se reúne, donde se reúnen los creyentes, donde se reúnen todos los creyentes. Y esta iglesia es universal. Todos los creyentes en el mundo hacen parte de esa iglesia. Entonces, pero nosotros tenemos en la mente un referente y es que la iglesia es el local. Y le rendimos honor y culto a la iglesia. Yo creo que debemos respetar el local, que es el lugar donde vamos a adorar al Señor. Pero no le debemos rendir reverencia, pleitesía tampoco. O sea, es un sitio, es un espacio donde nos sentamos. Por eso es que la iglesia cristiana se puede reunir en un estadio, se puede reunir en un teatro, se puede reunir en una casa, se puede reunir en un local que compran, que alquilan. Porque la iglesia son las personas, son los llamados por Cristo, que salen del mundo y vienen al reino de los cielos y se reúnen para adorar al Señor, para alabarlo, para conocerlo mejor. Eso es la iglesia. Pero bueno, el punto es que Jesús asciende a los cielos y se sienta a la derecha de Dios. Ese sentarse a la derecha de Dios, ese lugar de privilegio que Él recibe, es lo que se conoce como la exaltación. O sea, Él es reconocido, exaltado, es honrado y la honra que recibe es que está sentado a la derecha de Dios, a la derecha del Padre. Eso a mí me parece genial, me parece espectacular. Y usted me dirá, ¿por qué estás hablando de todo esto?
Y yo les digo, estoy hablando de todo esto porque a veces nos sentimos solos, sentimos que no tenemos ayuda, que no tenemos a nadie. Yo esta mañana le escribía a mi hijo y a algunas personas que yo les escribo y les decía, mira, en ninguna cosa estamos abandonados ni estamos solos. En ninguna cosa carecemos de ayuda. Vea, Dios tiene el poder para darnos más, dice la Biblia, aún de lo que le pedimos. O sea, Él tiene la capacidad de darnos más de lo que le pedimos. Si tú estás luchando por algo, estás pidiendo a Dios por algo, yo quiero que tú sepas que el Señor te puede dar más de lo que tú le estás pidiendo, mucho más abundantemente de lo que le estás pidiendo. Y el argumento es fácil. Imagínate, imagínate que fue capaz de dar a su hijo para que muriera por ti. Imagínate eso. Qué amor tan grande, dice Juan. Dio a su hijo para que muriera por ti. Entonces no te va a negar nada. Pero uno se angustia y se desespera. Dios no te va a negar nada. Además, Cristo, que ahorita vamos a ver por qué razón puede hacerlo, está al lado del Padre hablando por ti. Él fue exaltado y está sentado al lado del Padre. ¿Sabes que en el cielo hay un hombre sentado al lado de Dios hablando en favor tuyo? Y él te comprende porque fue hombre y ese hombre se llama Jesucristo. Cuando llegues al cielo lo vas a reconocer. Porque cuando tú lo veas a él va a tener unas llagas aquí en las manos. Las señales de las heridas las va a tener. Y tú lo vas a reconocer. Tú vas a saber que ese es Cristo y vamos a vivir con él. Alrededor de él estaremos con él. Entonces, esa es la exaltación. Se refiere al Padre, ¿sí? Dándole al Hijo que fue resucitado y que fue ascendido un lugar de honor a su derecha, dándole primacía. Eso, pero bueno, me quiero detener otro poquito en el pasaje que leímos inicialmente, ¿sí? En el segundo pasaje que leímos. Él después que fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la derecha de Dios. Ahora, los discípulos, cumpliendo lo que él les ordenó, salen a predicar el evangelio. Y el Señor los respaldaba con las señales que los seguían. Siempre la iglesia cristiana, Dios respalda sus acciones, sus oraciones. Nosotros tenemos una reunión de oración los lunes en la tarde, dirigida por la hermana Bernarda, coordinada por ella. Y tenemos una en la mañana, a las 5 de la mañana. Tiene varios coordinadores, pero al frente, la persona que la inició fue la hermana Yasmín, que estamos al frente, la hermana Yasmín y yo. En esa reunión se ora por las personas. Y nosotros llevamos, las personas pasan sus peticiones y dicen, oren por esto, oren por esto, oren por esto. Y nosotros oramos. Y nos sorprende cómo Dios contesta las oraciones. Nosotros tenemos unas estadísticas impresionantes de que oramos por 10 situaciones y de las 10 se resuelven 8, se resuelven 7. Y cómo Dios hace las cosas en una manera maravillosa que no podemos entender, pero ya estamos acostumbrados a siempre darle gracias a Dios de antemano por las cosas que le pedimos. Y nos gozamos en Él. Entonces, Dios puede hacer muchas cosas por ti, pero tú te estás angustiando, tú te estás desesperando, que porque mis problemas emocionales, que porque mis problemas económicos, que porque mis problemas laborales. Mijito, pídele al Señor. Jesús decía, toca y te van a abrir. Busca y encontrarás. Eso lo está diciendo refiriéndose a la oración. Que busques a Dios, que Él te va a responder y te va a ayudar. Y que sus pensamientos para nosotros son de bondad, no son de maldad. Solamente que a veces las respuestas nos desconciertan. Yo tuve oportunidad esta semana de hablar con alguien que le ha tocado vivir
varios meses de angustia, de tristeza, de sufrimiento. Y la persona me dice, ay, que yo he sufrido, que he estado triste. Y le digo, ven acá, esos 6 meses te han enseñado algo. Sí, he ganado mucha experiencia, he madurado mucho, he podido ver el cuidado de Dios en mi vida durante 6 meses. O sea, han sido 6 meses que no me ha faltado nada, 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 absolutamente nada. El Señor me ha provisto todo. Es más, creo que estoy mejor que antes. Y digo, o sea que sí han sido positivos. Y dice la palabra, una promesa espectacular. Es que si tú amas a Dios, todas las cosas que te pasen van a repercutir en tu beneficio. Y yo le decía, es que las dificultades, los desafíos, tú puedes hacer algo con las dificultades o con los tropezones. Lo primero que puedes hacer, identificas cuál ha sido el error, corriges y ya adquieres una experiencia que la próxima no te pasa. ¿Sí? ¿O no? Entonces, también puedes hacer otra cosa. No, yo no voy a continuar, yo no sirvo para esto, yo me retiro. Yo no hago más nada. Entonces te frenas y te detienes. Porque tú no sirves. Pero si tú crees en Dios y confías en Dios, tú dices, no, Dios me permitió vivir esto para que yo tenga más experiencia y más madurez. Ya ahora, ya no tropiezo más en esta área. Ahora hay personas que no les importa, no les da lo mismo. Y viven su vida tranquilos, sin estar pensando en lo que me pasó, lo que me pueda pasar o lo que soy. No les interesa. Pero la persona que actúa con sabiduría, guiada por Dios, entiende que lo que le pasó es para su propio bien. El refrán popular dice, no hay mal que por bien no venga. Así dice el refrán popular. Pero bueno, lo que yo quiero decirles es, los discípulos conscientes de esto salen y predican el Evangelio. ¿Y por qué la responsabilidad tan grande? Porque ellos vivieron su propia experiencia con Cristo, crecieron, maduraron y quieren compartir eso con los demás. Además, no quieren que nadie se pierda. Jesús dijo siempre que él no quería que nadie se perdiera. Él murió por todos y a todos los quiere ayudar. Entonces sería egoísta de nuestra parte saber que hay alguien dispuesto a ayudar y no llevar a nuestros amigos y a nuestra familia y presentártelo. Los discípulos fueron conscientes de eso. Entonces lo que quiero decirles es que Jesús no solamente murió, él resucitó y fue y ascendió al cielo y fue exaltado. Y mire lo que dice Filipenses. Este es un pasaje clásico y a mí ese pasaje me encanta. ¿Yo? Pero Filipenses capítulo 2 nos habla de cómo Cristo es exaltado, levantado a ese lugar de privilegio, un lugar de honor. Mire lo que dice. Dice, por eso Dios, Filipenses capítulo 2, que le dije, versículo 9, dice, por eso, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, todo esto glorificando a Dios. Entonces, como Cristo hizo lo que hizo, como Él asumió el desafío de morir en la cruz por nosotros, para beneficiarnos, y demostró un amor incondicional tan grande, Dios se complace, lo sienta al lado suyo y le da poder, hasta el mayor grado de poder que pueda existir en la creación, que puede existir en la eternidad, lo tiene Cristo. Y ese es el que nos está representando, ese es el que está al lado de Dios, sentado, hablando por ti. Entonces dice que Dios lo exalta y lo coloca por encima de todas las cosas. Y uno dirá, ¿de cuáles cosas? De todas las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Él tiene poder sobre toda la creación, sobre todas las circunstancias, sobre cualquier evento que te esté aconteciendo, sobre cualquier poder espiritual que te esté perturbando, sobre cualquier enfermedad que te esté acosando, sobre cualquier estado mental, sobre cualquier estado emocional,
sobre cualquiera de los enemigos que te están afligiendo. Tiene poder sobre ellos. Y en el nombre de Jesús, todos tienen que doblegarse. Toda rodilla tiene que doblarse. ¿Oyó? Todos tienen que confesar lo que es el Señor. Se salven o no. Al final terminan reconociendo que ese es Cristo. Y esto para que Dios sea glorificado. Eso a mí me parece genial. Ah, pero ¿y eso en qué me beneficia a mí? ¿Eso qué resultado me trae? ¿Qué resultado me trae eso? ¿Qué gano yo con eso? Ah, bueno. Hay un libro en la Biblia hay un libro que a mí en la Biblia me impresiona, es que me gusta. Hay un libro que me gusta. Miren, se llama el libro de Hebreos. Este libro, yo digo que el autor de Hebreos era una persona que conocía las escrituras, pero se las sabía y de qué manera conocía el Antiguo Testamento completo, pero que también tenía una revelación impresionante. Mira lo que dice el capítulo 9. Capítulo 9. Nosotros hemos estado estudiando en estos días los libros de Levítico, Números, y ahí aparece cómo hacen un tabernáculo y había un proceso para llegar al lugar santísimo, para llegar a la presencia de Dios. El único que entraba inicialmente Moisés, después nada más Aarón como sumo sacerdote una vez al año. Después el sumo sacerdote que le tocara el turno una vez al año. Y podía ser aceptado por Dios o no. Y había un velo que lo cubría los dos espacios y no se podía cruzar hasta el lugar santísimo porque estaba el velo y para cruzar el velo se necesitaba la aprobación divina. Entonces, la gente para poder expiar sus pecados, para poder acercarse a Dios, tenía que llegar con un sacrificio donde el sacerdote ofrecía el sacrificio. Podían llegar de pronto el sacerdote a hablar con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote de pronto llegaba donde el Señor. Ese sumo sacerdote nos representaba. Cuando Cristo muere, ese velo se rompe como señal de que ya no se necesitaba. De hecho, años después destruyen el templo y ya no existe templo, ni existe velo, ni existe nada. Hasta el día de hoy no existe. Como señal de que ya no se necesitaba. Cuando Cristo viene, que muere, Él entra hasta la presencia misma de Dios. Ese lugar santísimo era una representación de la morada de Dios. A donde para llegar, mejor dicho, hay que hacer tremendo protocolo. Pero Cristo es sentado ahí, al lado de Dios. Le dio acceso a los hombres. Ahora, todo ese ritual que se hacía era una representación pedagógica de lo que iba a pasar en el cielo. Entonces, les leo ahora sí, luego de esto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, ¿sí? Yo anoté dos versículos, 24 y 25, pero voy a leer el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Acuérdese que para poder acercarse para que tú pudieras ser representado había que sacrificar animales y derramar la sangre, poner la sangre sobre el altar. Entonces dice, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hechos de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces sacrificio,
no como, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mire qué cosa espectacular. Para poder entrar el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios y rociar la sangre que era de un animal. Pero Cristo dice el pasaje dice que Cristo no entra a ese santuario que lo habían hecho hombres, con madera de acacia, con pieles de animales. Él no entró a un lugar hecho por hombres, sino al cielo mismo. Porque todo esto era figura de lo celestial. Él entró en el mismo cielo y se presenta por nosotros. O sea, en representación nuestra, se presenta ante Dios. Y no muchas veces, como decía el sumo sacerdote, sino una sola vez para siempre, no con sangre de animales, sino con la sangre propia. No era con sangre ajena, es con su propia vida, derramando su propia sangre. Entonces, este sumo sacerdote me asegura que yo pueda acercarme a Dios. Esto es impresionante. Yo quisiera que miráramos, yo le hablaba del libro de Hebreos. En ese libro de Hebreos, mire el capítulo 4. El capítulo 4 lo dice como que más claro. Vean, versículo 14. Por lo tanto, teniendo, Hebreos 4:14, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y él mismo aclara, me refiero a Jesús, el Hijo de Dios, retén tu profesión de cristiano, retén tu condición de cristiano. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mis debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros cuando somos, y yo he escuchado personas cristianas, bien cristianas, dice, es que mi esposo ya me tiene desesperada, estoy que lo ahorco. Yo eso lo he oído hombres decir, es que mi esposa está insoportable, estoy que la dejo y me voy. He escuchado personas, es que mi vecino ya me tiene hasta aquí, estoy que cualquier día le doy un palo en la cabeza. O sea, yo he visto cristianos pensar de esta manera. Dios mío, aguántame que lo mato. Y yo he escuchado eso. Y quizás lo he escuchado de ti. Pero lo que te quiero decir, la Biblia me dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, no que traspasó el velo, sino que traspasó el cielo mismo y que está sentado a la derecha de Dios. Y lo llama Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, mantente en tu profesión de creyente, mantente en tu fe, mantente firme, relájate, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. O sea, este sumo sacerdote que tenemos, este Cristo que está sentado al lado del Padre, ha experimentado lo que tú estás experimentando. Él ha sentido lo que tú estás sintiendo. Él fue acosado. Yo hablaba con alguien y le decía, mira, él fue escupido. Él fue golpeado, abofeteado. Fue herido, fue maltratado, fue asesinado. Era el Hijo de Dios y no se defendió. Ahora, él le cobraron impuestos. Él enfrentó a las autoridades civiles y las religiosas. Él fue traicionado. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con todo esto? Te quiero decir que él te puede entender. Lo que tú estás viviendo ya lo vivió, ya lo experimentó. Entonces, Jesús no es cualquiera persona que no nos pueda representar. Sí nos puede representar porque él nos entiende. Él nos entiende porque él vivió con nosotros y vivió como nosotros y entiende lo que nos sucede a nosotros. Y él entiende lo que te pasa.
Por eso te puede representar, es más, te quiere dar más abundantemente de lo que tú deseas. Por eso es que nos sorprende, porque a veces decimos, yo no andaba buscando esto y me lo encontré, Dios me lo dio. Sueños que nosotros no buscamos y el Señor nos los da, yo no sé, de manera gratuita, sin buscarlo. Entonces, yo sigo leyendo el pasaje. Entonces, acércate. Este es un versículo que yo lo tengo rayado de tanto usarlo. Dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcances misericordia, para que haya gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí te está hablando de una cosa que no te merece. Vas a encontrar gracia, no te merece que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Por tu mal comportamiento, por tus actitudes, por lo que sea, por tus errores. No lo merece, pero en Dios encuentras gracia, encuentras sin merecerlo, encuentras favor, encuentras misericordia, encuentras ayuda. Y es en el momento preciso. Me encantan esas personas que dicen, es que Dios aprieta pero no ahorca. Es que yo sé que Dios va a aparecer en últimas y me va a ayudar. Es que yo sé que Dios no me va a abandonar. Esa persona que tiene esa confianza y esa fe en el Señor. Ahora mire lo que dice y voy a extenderme más de lo que había planeado. Todo sumo sacerdote humano, tomado entre los hombres, es puesto a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. Pero por causa de esto tiene que estar ofreciendo sacrificio, no solo por él mismo, sino también por el pueblo. O sea, él tiene que estar todo el tiempo ofreciendo sacrificio porque el ser humano peca todo el tiempo. Entonces, yo tengo mi acceso a Dios asegurado. Yo no necesito intermediarios para acercarme al Señor. No lo necesitas. Pablo dice, mira, es que no necesitamos mediadores, no necesitamos más sumos sacerdotes y tenemos a Cristo que traspasó los cielos. Tú puedes hablar directo con Dios. Ah, pero yo soy muy pecador, yo soy muy malo. Bueno, acércate que vas a encontrar misericordia. Y así no lo merezcas, tal vez Dios te ayude. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que Cristo pagó por nosotros? Solo estoy agradecido con Él. Vea lo que dice Pablo en la primera carta de Timoteo. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, ¿sí? En el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo el hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo el hombre. Él se dio él mismo el rescate por todos. Y de eso se dio testimonio en su debido tiempo. De eso existen todas las evidencias que tú quieras, de que Cristo se dio el rescate por nosotros. Él pagó por nosotros. Entonces no necesitas otro mediador. Hay gente que le gusta buscar que un espiritista, un brujo, un hermano que le diga una gran revelación, que le diga una palabra de fe, de ánimo, porque él está mal. Tú necesitas es a Cristo. Y acércate con confianza. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás pasando. Hay un jugador de fútbol que es africano, que pasó trabajo en su vida para llegar donde llegó y gana millones de dólares, de euros. Y ese hombre de la plata se la gasta yendo a su pueblo a ayudar a la gente de su pueblo, porque él entiende por lo que pasó, por lo que luchó, por lo que su gente lucha. Y él es la persona que extiende la mano y ayuda. Y la gente encuentra ayuda en él. Cristo entiende lo que te pasa. Cristo sabe por qué estás atravesando. Y Él te entiende. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay gente que está buscando un santo para que lo saque del problema. ¿Sí? A mí me encanta la música y hay una canción que a mí me encanta. Y yo eso lo he dicho muchas veces. Y la canción dice, y que San Antonio, consígueme una novia.
El resto no lo digo porque es el chiste de la canción. O sí lo digo. Dice, una que tenga platica. Para que el papá me monte un negocio. Pero y hay gente que está buscando que a San Antonio, que a San no sé qué, que a San Roque, que a San Cocho, que a San Cudo. O sea, y cree que ese santo lo va a sacar del problema. Inclusive recurren a María misma para que María los ayude, que habla con tu hijo para ver si me ayuda. Pero la Biblia dice que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, que es el único que dio su vida por nosotros, que es el único que murió en la cruz, que es el único que derramó su sangre, que es el sacrificio perfecto, que reemplazó a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque Él ofreció su propia vida, no fue un animal, una sangre ajena, fue la suya propia. Entonces, eso que quiero que lo tengamos claro. Yo quiero que tengamos claro 4 o 5 cotizas, o 5 cositas. Es más, Él preparó en el cielo un lugar para ti y para mí. Yo les mencioné el Evangelio de Juan y los llevo de nuevo a pasajes, porque estoy hablando de puros pasajes que son bien conocidos. En Juan, en el capítulo 14, ¿sí? Juan capítulo 14, el Señor le está diciendo a los discípulos, miren, no se angustien, no tengan miedo. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. Créanme lo que les estoy diciendo. ¿Oyó? Vea, en la casa de mi Padre, en el cielo, hay mucho espacio. Si así no fuera, yo no se lo diría. Entonces, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Yo voy a partir, voy para el cielo. Me voy a sentar al lado del Padre. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si yo me fuera, les prepararé un lugar y vendré otra vez. Y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él dice, yo voy para el cielo y yo quiero que ustedes estén conmigo. Entonces yo me voy, yo les preparo espacio, ¿sí? Para que cuando ustedes lleguen, todo esté preparado para recibirlo. Yo los vendré a buscar y me los voy a llevar, pues yo quiero que estén donde yo esté. Quiero que estén conmigo. Entonces aquí es donde uno de los discípulos dice, Señor, no sabemos dónde vas. Tomás, que era siempre el escéptico, ¿no? Muéstranos a dónde vas, dime cuál es el camino. ¿Cómo puedo saber cuál es el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino. Lo más real que ustedes tienen soy yo. Yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Nadie. ¿Mm? Nadie puede ir al Padre sino por mí. O sea, yo soy el único que lo puede llevar al cielo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esta reflexión? Cristo murió y fue sepultado, pero no se quedó muerto. Resucitó y ascendió al cielo. Y se le dieron todos los honores, fue exaltado al punto de que él tiene poder sobre toda la creación y sobre todo lo que existe. Tiene la autoridad suprema, todos tienen que doblegarse ante él. Entonces, dado que las cosas son así y él nos está representando en el cielo, quiero que tú sepas y que tengas claro, que lo tengas bien claro, que él es el sumo sacerdote que nos representa. Él es el sumo sacerdote que nos representa. Eso quiero que lo tengas claro. Tienes un sumo sacerdote en el cielo. Y que no hay que trombelo, ni hacer un ritual, ni hacer una cosa. Él está sentado al lado del Padre. Segundo, que quiero que tengas claro, Él te garantiza y te asegura el acceso a Dios. Tú puedes acercarte a Dios tranquilamente, con confianza, independientemente de que tú como cristiano has cometido errores. Mijito, pídele perdón y acércate. Va a tener misericordia contigo. Aún sin merecerlo, te va a ayudar. Por el hecho de que confías en Él. La tercera cosa que quiero que tengas clara, es el único mediador que tú tienes. No hay otros mediadores, no hay otros intermediarios. Cuando tú vienes donde mí me dices, pastor, yo quiero que ores
porque tengo un problema. Yo soy un intercesor que estoy hablando en tu favor, pero en última la petición la estás haciendo tú. La petición la estás haciendo tú. Tú eres el que tienes ese deseo. Y estoy seguro que tú también estás orando. Generalmente la gente viene, para que ores por mí. Bueno, está bien, vamos a hacer una oración. Repite conmigo, Señor, yo te pido por tal y tal y tal. Yo ayudo a la persona a que se conecte con Dios nada más. Y por último, quiero que sepas que Él tiene un lugar preparado para ti en el cielo y que Él va a venir a buscarte. Él va a venir a buscarnos. Entonces, estas cosas a mí me hacen que yo viva tranquilo, que yo viva confiado, porque el Señor está conmigo. Hay un pasaje en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que dice, el Señor está contigo como un poderoso gigante. Por lo tanto, los que te persiguen tropezarán. No prosperarán en su intento de dañarte, porque Dios está contigo. Es como si fuera un gigante grande y poderoso, un hombre bien poderoso que te puede ayudar. Entonces, esta mañana yo quiero que tú entiendas que a pesar de lo que estás pasando, tienes un sumo sacerdote en el cielo, está sentado al lado del Padre, te representa, te da acceso a Dios mismo, ¿sí? Es el único que puede hacerlo, es el único mediador. Y tiene un lugar para ti allá, para que a tu partida estés con Él. Eso es motivo de darle gracias a Dios. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana y te bendigo. Gracias porque Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó y fue ascendido al cielo. Allá está sentado al lado tuyo. Y Pedro lo afirma. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese sacerdote me da acceso a ti, Señor. Ya no debo llevar un animal, un sacrificio. Señor, mi fe, mi confianza en ti no es una fe de sacrificios. Es una fe de gracia, que sin merecerlo me puedo acercar. Porque Cristo pagó ese precio que yo debía pagar y yo estaré toda mi vida agradecido con Cristo y siéndole fiel. Es el único enlace entre tú y nosotros. Lo dijiste, el único camino, la única verdad. Pablo lo dijo, eres el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el justo, el que no cometió pecado. Y te doy gracias, Señor, porque tú has preparado lugar para mí en el cielo. Y a mi partida estaré contigo. No le temo a la muerte, porque aunque esté muerto, viviré. Y estaré contigo para siempre. Dios, yo te bendigo y bendigo a cada persona que en este momento está elevando una oración a ti. Y te pido, Padre bueno, que tú escuches. Te pido, Jesús, que estés escuchando. Tú diste la vida por esa persona, por cada uno de nosotros. Cuando tú estabas en la cruz derramando tu sangre, lo estabas haciendo por cada uno de ellos. Y tienes poder, y dice tu palabra, para darnos más abundantemente de lo que te pedimos. Conoces todas las circunstancias de nuestra vida. Conoces lo que nos acontece, lo que nos pasa. Conoces las luchas, los sufrimientos, los desafíos que enfrentamos. Pero tienes el poder para hacerlo. Padre, yo te bendigo. Y una vez más te doy gracias, Señor. Y pongo mi vida en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Y te doy gracias porque sé que has escuchado mi oración. Sé que tienes una respuesta. Sé que estás hablando en mi favor. Sé que voy a superar esta circunstancia porque sé que tú estás ahí hablando en mi favor. Te bendigo, Dios, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Quiero quedarme con una frase que estaba al final del Evangelio de Marcos, que dice que los discípulos, conscientes de todo esto, iban y predicaban por todas partes el Evangelio, contándole a la gente todas estas cosas. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y tú siempre estuviste con ellos. En Mateo dice
que estaba con ellos hasta el fin del mundo, todos los días de su vida. Todos los días está con nosotros. Ahora quiero invitarlos a que el día de mañana, dos invitaciones. Mañana nos vemos en la iglesia, en el local, en la subida de la popa, al lado de Pro Familia, Iglesia Asociación Cristiana Betel. Tenemos reunión a las 9:30, por favor, no se pierda esa reunión. Es espectacular. El grupo de alabanza está preparando unas canciones para el día de mañana. Muchas personas están trabajando para que esa reunión sea exitosa. Por favor, no te quedes en casa. Invita a alguien. Lleva a alguien que conozca del Señor, que conozca de todas estas cosas que para mí son maravillosas. No sé si para ti. El segundo anuncio. Tenga mucha precaución. No ande por las calles con el celular en la mano mostrándolo. Sea prudente. No ande solo. En esta época hay mucha delincuencia. Entonces, por favor, cuídense y protéjanse. Siempre busca apoyo. Entonces, ese es el segundo anuncio que quiero hacerle. El tercero, espero que pasen un resto de tarde acompañados por el Señor mismo. Recuerden que Él siempre está con ustedes. Los bendigo y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo. Amén.